martes va a haber un juicio en Gualeguay, finalmente, el juicio que va a sentar en el banquillo de los acusados a una monja, la monja Luisa Toledo, que fue priora del convento de las monjas carmelitas de Nogoyá, un convento que tiene unas constituciones, un reglamento interno del año 1990, uno de los más antiguos, más duros, de disciplina más dura. ¿Qué pasó aquí? Dos religiosas la denunciaron a la priora del convento por haberla sometido a tormentos, por haberle impedido salir de la congregación cuando quisieron, y por eso la causa se caratuló como privación de la libertad. Lo que salió a la luz después de aquel allanamiento en 2016 al convento de Nogoyá fue que las religiosas o la congregación o las autoridades del convento de Nogoyá sometían a torturas a las religiosas. Ellos dicen que tiene que ver con la vida interna de la congregación y con constituciones aprobadas por la propia Constitución. Como una vida espiritual, es parte de la vida espiritual, es un planteo que hacían desde la iglesia. Una vida espiritual un poco tenebrosa. Sí. Finalmente, hoy se conoció que el juicio se hace porque estaba en un periodo de zozobra, porque los abogados defensores de la monja Luisa Toledo, que son Miguel Cullen y Guillermo Bartorelli, habían planteado que fuese evaluado su estado de salud. La monja está en un convento de Buenos Aires, fue separada de su cargo, está en un convento y con un problema de una enfermedad, cáncer tiene, además la aparición de una diabetes. Pidieron que un médico forense la evaluara, a ver si estaba en condiciones de asistir al juicio. Lo que quedó claro, hoy se conoció el informe forense, dicen que la monja va a estar en condiciones, la monja va a ir al juicio, además quiere estar presente en Gualeguay, donde se va a hacer el juicio oral y público. El fiscal Gamal Taleb va a ser quien va a llevar la acusación en este juicio. El doctor Taleb tiene la gentileza de comunicarse con la Radio Pública de Paraná y está en contacto con nosotros. Los saludamos desde Paraná, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andan ustedes? Primero, saludarlos por el Día del Periodista. Muchas gracias. A ustedes que tienen el mejor oficio del mundo, como decía García Márquez, ¿no? Y el peor pago, pero eso es un detalle. Doctor, gracias por el saludo. Lo que queríamos consultarle es este juicio. Bueno, finalmente hasta hoy estuvimos en ascuas respecto de si se hacía o no. Finalmente se confirma que el juicio empieza el martes, ¿no? A la monja Luisa Toledo. Sí, efectivamente, ya habían pedido la suspensión. En la primera oportunidad se había hecho lugar, se había exhortado a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que se constituya en el lugar donde estaba la señora Toledo y analice si estaba en condiciones o no, porque tenía un problema, una fisura, una fractura en una de sus costillas, y bueno, el primer juicio se había suspendido. Y ahora se había aducido esto que ustedes habían comentado, y concurrió personalmente el médico forense de Gualeguay para ver cuál era la situación, y realizó un informe donde dice que sí, que no hay ningún obstáculo para que concurra, y que incluso esa era la propia voluntad de la monja, ir al juicio, que ella quería ir al juicio, por lo cual no entendemos esta especie de actitud contradictoria, porque se había pedido que eso no se hacía en un primer momento. Esto no es una crítica, por supuesto, a los abogados, pero sí quedó claro que puede ir al juicio, porque nosotros no deseamos tratar del mismo modo indigno en que se ha tratado a las víctimas, y por eso es que desde una actitud verdaderamente caritativa es que pedimos que un médico vea cuál era su estado de salud para ver si se podía hacer o no el juicio. Acá tenemos experiencia de 3 sacerdotes llevados a juicios por abuso y corrupción de menores, 3 sacerdotes de la Iglesia Católica condenados. La primera vez que una monja es llevada a juicio, privación de la libertad. ¿Cuáles son las pruebas por las cuales esta religiosa va a ser llevada a juicio? ¿Por qué es llevada a juicio? Bueno, tenemos los testimonios. Todo esto comienza por una investigación periodística que había llevado un tiempo importante. Familiares de esas 2 religiosas habían contado las condiciones en las cuales estaban
justamente las monjas dentro del convento, y una vez que se había publicado la nota, en forma casi simultánea, es que se hace un allanamiento en el convento, donde se puede confirmar gran parte del relato periodístico, en la medida en que se encontraron efectivamente elementos con los cuales se infligían lo que ellos llaman en estas constituciones que vos bien mencionabas, las disciplinas, ¿no? Es decir, que los instrumentos eran instrumentos que afectaban gravemente la integridad física y la dignidad humana, estaban ahí dentro del convento. No nos olvidemos que las formas de tratamiento indigno eran múltiples, y todas ellas en contra de la voluntad de las dos víctimas. Había desde dispositivos que les impedían hablar, había dispositivos con los cuales se autoflagelaban, pero no voluntariamente, sino que eran sanciones impuestas que iban más allá de lo que permitían las constituciones, ayunos que duraban más de lo que establecían estas constituciones, donde hay dos constituciones, una quizás un poco, por así decirlo, más progresista que la del año 91, y una más apegada a las tradiciones, que es la del año 90, porque... y este convento eligió esas constituciones más de corte medieval, digamos, decidieron seguir esos preceptos. Exactamente, incluso si analizás el texto tiene interlineados con lo que se llaman la regla original, digamos, que es una regla que proviene de hace muchísimo tiempo, que luego fue adaptada a las constituciones en el siglo XV, mediante la influencia de Santa Teresa en la redacción de las constituciones del siglo XV, y posteriormente hubo adaptaciones a principios del siglo XX, y luego vino el Concilio Vaticano II, entonces hubo toda una discusión interna y se propusieron dos textos, este que te digo, el año 90 y el del año 91, y sí, hasta en la redacción, el del año 90 tiene ese estilo que vos mencionabas, y es sí un tratamiento donde claramente contempla y habla de penas de mortificación y de castigo corporal. Y lo que decimos es que las penas concretamente, las sanciones concretamente impuestas, tenían un plus de sadismo y iban más allá de lo que estaba permitido dentro de esa constitución. Pero en todo caso, siempre en contra de la voluntad de las dos víctimas. Porque uno puede tener la mirada que uno quiera o que uno crea conveniente desde el punto de vista racional, en el plano de la moral, si se quiere, respecto de este tipo de prácticas. Yo no soy creyente y sobre todo soy o trato de ser un defensor de la dignidad humana, entonces todas estas cosas a mí no me gustan. Pero cuando hay un consenso libre de las víctimas de ingresar a ese régimen, uno puede entender que todo esto pasa dentro del consenso libre y que por lo tanto el derecho penal, más allá de la mirada racional, crítica e incluso moral, como te decía, el derecho penal puede no tener nada que decir ahí porque es algo aceptado. Lo mismo pasa, por ejemplo, no quiero ser provocador, pero en un ámbito distinto, por ejemplo, en temas sexuales, está admitido que, por ejemplo, prácticas sadomasoquistas, cuando causan algún tipo de lesiones, si hay un verdadero consentimiento, está previsto que ese consentimiento elimina la tipicidad y hay una causa de justificación. Acá puede tomarse el consentimiento como una causa que también elimina la antijuricidad, pero tiene que existir. Y en estos casos no existía porque las dos víctimas habían retirado ese consentimiento y se querían ir y quedaron ahí dentro en contra de su voluntad. Y esto es lo que les estamos reprochando. Estábamos leyendo parte de las constituciones, la regla interna que rige la vida del convento carmelita, que además sigue rigiendo porque esto no se ha cambiado, se cambió la priora, la cabeza máxima del convento, pero las reglas siguen siendo las mismas. La priora podrá imponer penitencias saludables cuando se trata de faltas a nuestras leyes, que no tienen carácter de delito en sentido canónico, siempre que la corrección fraterna resultase ineficaz. Es un poco riesgoso, digo, que la ley quede en manos de una sola persona y según su propio criterio, ¿no? Sí, claro. Era todas
estas sanciones eran impuestas por la madre priora, por supuesto, dentro de la disciplina del convento, pero iba más allá de lo que se permitía, por ejemplo, se prevén días de ayuno, un día, se imponían más, el voto de silencio no tiene por qué ser de la manera que era con estos implementos, ellos les llaman celdas a los lugares individuales donde mora cada una de las monjas y permanecían varios días allí. Todo esto fue medrando la voluntad de las víctimas hasta el punto tal que las anulaba como personas. Y esto causó grave daño psicológico con intentos de autodañarse, y por supuesto que frente a esta situación lo que emerge con toda claridad son los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos no se pierden por el ingreso voluntario a un convento. Claro. Los Doctor, derechos humanos rigen acá, en China, en Corea del Norte y en cualquier lado, porque son normas universales que valen para todas las personas. Claro. Doctor, ¿y cuántos testigos ofrece la Fiscalía para el juicio? Y si entre los testigos, además de familiares, va a haber alguna carmelita que actualmente esté en el convento que pueda aportar algún dato, o en todo caso no sé cómo sería. Hay 28 testigos. La defensa ofreció como testigo a varias carmelitas, y incluso hay algunas de ellas que se han ido del convento. Veremos que si concurren o no a declarar, pero por supuesto, sobre todo las que se han retirado, estamos muy interesados en que concurran y declaren, ¿no? Ahora, usted plantea ya estas constituciones, que es o el comportamiento o la autoridad que aplicaba Luisa Toledo bordeaba lo delictual. ¿Qué rol cumplía el control de la iglesia? Sabemos que es un convento autónomo, que tiene sus propias reglas, pero tenía el control posterior del obispo del lugar, en este caso Juan Alberto Puigari, arzobispo de Paraná. ¿Qué rol y qué función cumplió o no cumplió Puigari en esto? Bueno, justamente las constituciones, una de las discusiones que tienen es precisamente la relación con lo que ellos le llaman el prepósito general, donde hay una mayor autonomía, o el obispo diocesano, donde hay claramente una función, una injerencia, y esto puede eventualmente deslindar responsabilidades en ese sentido también. Iremos al juicio, escucharemos a todos los testigos y veremos si hay un conocimiento o no acerca de la situación que se estaba viviendo, porque si había un conocimiento de lo que estaba pasando y no se hizo nada, sabiendo que se querían ir, bueno, eventualmente puede haber también responsabilidades a investigar en el futuro. ¿Se lo va a citar a Puigari como testigo? No sé cuál va a ser la actitud de la defensa en ese sentido, si lo ha propuesto o no, si lo hará concurrir o no como testigo. ¿Y en el caso de la Fiscalía? En el caso de la Fiscalía no está ofrecido sí como testigo también. ¿Está ofrecido o Puigari como testigo? Sí, está. Pero él no declara por escrito. Veremos cuál es la precisamente a qué temperamento se acoge. Por ahora no ha respondido. Él sabe que está citado, obviamente. Sí, está citado. Es el testigo número 18 en la Fiscalía, en el auto de remisión a juicio. Doctor, hace una semana entrevistamos a Marcelo Alvarenque, hermano de una de las religiosas que denunció esta situación, y nos decía que los familiares habían hablado con Puigari, incluso la religiosa también le habían comentado la situación por la que pasaron. ¿Qué tipo de delito en todo caso puede, si esto se prueba en el juicio, que no hubo un control por parte del arzobispado? Y no hubo una denuncia penal, claro, ante ¿qué tipo de delito le puede caber al arzobispo? No, por eso vamos a escuchar bien los testigos, qué es lo que dicen en el juicio, y si surge que había un conocimiento claro de que se quería ir y no se le permitió, bueno, analizaremos ampliar la investigación también, por supuesto. En ese caso existe lo que se llama en derecho penal las posiciones de garante, y las posiciones de garante
permiten imputar una responsabilidad en comisión por omisión, se llama, o un delito de omisión impropia, también llamado en el derecho penal. Justamente un punto que puso de relieve el juez Alejandro Canepa en su rol de integrante de la Cámara de Casación cuando revisó la condena al cura Justo José Larraz, puso el tema del encubrimiento de la iglesia y le llamó la atención la falta de denuncia, aún conociendo la existencia de delitos que cometió Larraz, la iglesia no denunció. En este caso creo que hay un calco de la misma situación. En teoría, Puigari conocía, pero no dijo nada. Yo, por eso te digo, lo hablo hipotéticamente, porque quiero ir al juicio y escuchar al testigo a ver qué información fidedigna sale de ese juicio. Te digo a priori, es decir, conjeturalmente, se puede hacer una distinción entre el encubrimiento y la comisión del delito, porque el encubrimiento siempre se encubre el delito de otro. Uno no puede encubrir el propio delito, por definición, en el artículo 277 del Código Penal. Uno encubre el delito de otro. Esa es una situación que llamó la atención del doctor Canepa en ese muy buen voto que vos estás mencionando. Ahora, otra cosa es la comisión por omisión, en función de una posición de garante, donde no habla de encubrir un delito de otro, sino de la comisión de un propio delito, que tiene que ver también, obviamente, con la privación ilegítima de la libertad. Bien. Más grave. Eso es lo que obviamente, porque el encubrimiento tiene una pena hasta 3 años y la privación ilegítima de la libertad agravada tiene una pena de 2 a 6 años. En este caso son concursos reales y por lo tanto la escala penal nos queda de 2 a 12 años. A ver si entiendo, ¿puede ser comparable esto que hablamos a la omisión, me refiero, con un incumplimiento de deberes? ¿No? ¿No? Es comparable a la situación, suponete, si vos sos el padre sos el padre de tu hijo y ves que lo van a matar y no haces nada, a vos se te atribuye en comisión por omisión el delito de homicidio, justamente no de propia mano, sino porque vos tenías una posición de garante y no impediste que muera tu hijo. Y se te atribuye el homicidio directamente. Bien, no un incumplimiento, sino el mismo delito de homicidio. Ese es el parangón que podemos hacer para que se comprenda qué significa cometer un delito de propia mano o por comisión, es decir, cuando alguien mata a una persona, y en cambio en omisión impropia es cuando no evitas que alguien cometa un delito teniendo el deber de evitarlo. Estamos hablando con el fiscal Jorge Gamal Taleb, va a llevar la acusación en el juicio que empieza este martes 11 en Gualeguay contra la monja Luisa Toledo por los delitos de privación de la libertad ocurridos en el convento carmelita de Nogoyá. Doctor, ¿el juicio va a ser público? Es decir, ¿va a poder asistir, los periodistas van a poder presenciar o va a ser en ámbito más privado por los delitos que se están comentando? Mira, mañana me voy a reunir con familiares de las víctimas. Claro. Y les voy a preguntar a ellos qué desean. A mí me gustaría que sea público porque es bueno, digamos, en zonas prácticas, instituciones oscuras, donde la ilustración parece que no ha llegado y las prácticas son, como vos decías, medievales, está muy bien que haya una mirada pública sobre eso que pasa en nuestra sociedad, porque ese convento estaba en la ciudad de Nogoyá, no estaba en otro lado. Pero también tengo el deber de evitar la revictimización de las víctimas, y si ellas quieren declarar sin prensa o quieren que sea un debate que no sea público, bueno, lo plantearemos ante el tribunal, pero a mí me gustaría que sea algo charlado y consensuado con las víctimas. Y en función de eso, después haremos los planteos que tenemos que hacer en el inicio del debate. Sí, si uno se pone en el lugar de las víctimas, fueron situaciones denigrantes las que vivieron dentro de ese convento, y no sé si tienen la decisión de que otros presencien o se enteren de lo que vivieron ahí adentro, pero la otra mirada también es válida. Mostrar lo que ocurre en una institución religiosa que en principio parece un lugar, religiosas enclaustradas solamente para orar, pero corriendo el velo de esta institución lo que se ve
son prácticas medievales y como usted decía, de violación a derechos humanos básicos, ¿no? Sí, tal cual. El enfoque que le doy al caso este es un caso de violación de derechos humanos, por supuesto. Así Bien. es. Bien, doctor. La última consulta, ¿tiene en mente cuál va a ser la pena que se va a pedir para la religiosa en caso de encontrar, digamos, lo que va a pedir en los alegatos de clausura y en los de apertura, además? Mira, uno tiene una idea cuando va llevando la investigación. Yo no la llevé, esta investigación la hizo muy bien el doctor Federico Uriburu. Por lo tanto, no tengo la inmediación en el contacto con la prueba que ha tenido él. A priori te digo, es un caso grave, por eso lo califico como un caso de violación de derechos humanos básicos, pero voy a analizar también aspectos que tienen que ver con las víctimas, que tanto daño psicológico han tenido, y también, por supuesto, por una cuestión de humanidad, que es lo que debe distinguir siempre a la persecución penal. Vamos a analizar también cuál es la situación actual de la supuesta autora. Digo supuesta porque hasta que no se lo compruebe a la culpabilidad en un juicio no la podemos tratar como autora, ¿no? Y una vez que analicemos también su situación personal, es que vamos a mensurar en concreto la pena. A la escala penal se ingresa en tercios o por el mínimo, por la mitad o por el máximo, pero estamos hablando de un caso a priori grave. Luego, con todos estos elementos que estoy diciendo, mensuraremos en su momento, dentro de 20 días, que son los alegatos, cuál es la pena. Bien, el auto de elevación a juicio se había caratulado como privación ilegítima de la libertad agravada y la pena podría estar entre el mínimo de 2 años y el máximo de 12. Así es, agravada por el uso de violencias. ¿Eso puede agravarse un poco más con esto que estaba planteando usted? Por supuesto que al hablar de que es un hecho grave, estamos hablando que no vamos a ingresar por el mínimo. Bien. Vamos a mensurar el resto de los elementos que generalmente surgen en el debate. Por eso muchas veces uno piensa una cosa en la elevación a juicio, después toma contacto personal con la prueba y termina pidiendo penas más elevadas o al revés. Es algo que va cambiando, no se puede decir tan a priori. Bien. Va a ser un juicio interesante para ver cuál es la postura que tiene la institución Iglesia, porque siempre han demostrado o han dicho, por lo menos de la boca para afuera y en los comunicados, que están siempre a tiro de lo que reclama la justicia, de la colaboración con la justicia. Bueno, un buen camino sería que el obispo Puighery se presente personalmente y no se escude en estas prerrogativas que la ley le permite de declarar por escrito. Gracias, doctor Gamal Taleb, por este contacto con la radio pública. No, por favor, gracias a usted.